Hola, buenas tardes y bienvenidos, como siempre, al Instituto Cervantes de Rabat. Esto se acaba por este año. Llegamos al final del ciclo en tiempos de COVID-19, medicina, economía y cultura, y hemos querido hacerlo con la filosofía, entre otros muchos motivos, porque, como decía Platón, el conocimiento verdadero surge de la razón. Así que, con la razón por delante, hemos invitado a una filósofa, a Marina Garcés, que ya tiene una amplísima obra publicada y le queda mucho más todavía por escribir, para que nos presente una posible guía para cuando todo esto acabe. Y porque además a Marina le preocupa por qué nos resulta tan difícil imaginar el futuro de una forma que no sea amenazante, como ella misma dice, por lo que propone salir del chantaje del futuro como apocalipsis. Marina Garcés, buenas tardes desde Rabat. Muy buenas tardes, encantada de saludaros y encantada de estar con ese nuevo verbo estar que tenemos que emplear ahora, que es estar sin estar, con vosotros esta tarde. Y espero que sea, bueno, un poco la previa de otras ocasiones de encuentro ya presencial y cercano. Seguro que sí. Nosotros también estamos encantados de que estés con nosotros. ¿Qué tal por Barcelona? Bueno, ahí estamos. Yo pienso que con sentimientos muy encontrados, ¿no? Ganas de terminar este año y a la vez esa extrañeza por no saber cómo hacerlo, sufriendo por muchas cosas. Hoy mismo ha habido un incendio, quizá os ha llegado la noticia, en una nave industrial de Badalona, donde precisamente malvivían muchas personas desde hace muchos años en condiciones absolutamente de infravivienda, muchos migrantes, y es la noticia del día. Es decir, eso sigue pasando a pesar de que estemos todos pendientes del virus. Ya, efectivamente, efectivamente. Le preguntaba que qué tal por Barcelona porque Marina vive en Barcelona y además nació en Barcelona en 1973. Como decíamos, es filósofa y profesora titular de universidad. Después de 15 años en la Universidad de Zaragoza, actualmente es profesora agregada en la Universitat Oberta de Cataluña, donde dirige el máster de filosofía para los retos contemporáneos. Sus últimos libros son Un mundo común, de 2012, Filosofía inacabada, 2015, Fuera de clase, de 2016, Nueva ilustración radical, de 2017, que además fue Premio Ciudad de Barcelona de ensayo, y Ciudad princesa, de 2018. El último libro, publicado hace tan solo unas semanas, es Escuela de apéndices. Como les decía, una amplísima obra ya y a la que le queda mucho por delante. Desde 2002 impulsa también el proyecto de pensamiento colectivo Espai en Blanc. Su pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como un problema común. Por eso desarrolla su filosofía como una amplia experimentación con las ideas, el aprendizaje y las formas de intervención en nuestro mundo actual. Bueno, pues como siempre, al final de la charla de la profesora Marina Garcés, que se titula Otras estrategias para pintar el cuadro, daremos paso a las preguntas. Miriam Mendís hará una selección de las preguntas que nos hagan llegar a través del chat de la plataforma. Ya saben que además pueden seguir esta charla con la interpretación al árabe, interpretación simultánea al árabe, que lo pueden seguir a través de esta plataforma de Zoom y también en Facebook el Facebook de los otros 8 centros del Instituto Cervantes en el Magreb, exactamente los de Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger de Tuán, Argel, Orán y Túnez. Lo repito siempre, pero creo que es bueno que quede claro por si alguno de ustedes se encuentra en esos lugares y quiere seguirlo allí más de cerca y probablemente además con una mejor conexión. Bueno, y dentro de una semana podrán también encontrar la grabación en YouTube. Así que, Marina Garcés, cuando quieras. Estupendo. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por vuestra invitación, por vuestra calidez. Y ahora también me gustaría dar las gracias a aquellas que nos estén siguiendo tanto en directo en este momento como a aquellos que nos recuperen después esta charla, estos vídeos y con quien, bueno, de alguna manera estamos en diálogo, estamos en conversación. Quizá uno de los temas de conversación, tanto personales como sociales, como también obviamente mediáticos y académicos, es hoy cómo va a ser el mundo post-COVID. Se puede hablar de un mundo post-COVID,
habrá un después, no solo en un sentido empírico, concreto, médico, sanitario, sino también un después social, un después ético, un después político. Es decir, ¿habrá otro mundo después de este presente? Es una de las preguntas más repetidas en cualquier tipo de conversación y de debate. Y de algún modo es la que me gustaría abordar, pero dándole un giro, porque yo no sé si habrá un mundo post-COVID o habrá una realidad a la que podamos llamar mundo post-COVID. Obviamente espero que un día el COVID sea algo que dejemos atrás o que por lo menos podamos incorporar de forma no dañina en nuestras vidas, pero lo que sí es seguro, y en eso sí que estamos todos ahí, vivamos donde vivamos, tengamos las condiciones de vida que tengamos, es que lo que tenemos es un presente COVID, ¿no? Estamos en una hora del COVID, en una hora de este virus, de esta pandemia y de las distintas maneras de gestionarla y de dirigirla, porque no todas son exactamente la misma. Es decir, es un presente común que a la vez nos sitúa en realidades diversas y también desiguales, pero lo que sí está claro es que es un presente que pienso que de entrada lo que nos permite, y eso sí que lo tenemos aquí, sin necesidad de hacer futurología, es que nos permite leer mejor muchos aspectos de nuestro pasado inmediato. Es decir, que de entrada tenemos un presente que por sus condiciones excepcionales a la vez se desplaza, ¿no? Nos desvía de lo que llamábamos normalidad, pero al mismo tiempo intensifica las claves de lectura de ese lugar, de ese pasado inmediato, de ese presente casi reciente en el que estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿No? ¿Cómo podemos leer en clave, con las claves de ahora, con las claves de esta excepción, con las claves de esta emergencia, el mundo en el que estábamos? Esta es una primera aproximación que haré a esta reflexión y pienso que de ella, es decir, partiendo de este pequeño salto atrás, no tanto en el tiempo histórico, sino en esta lectura retrospectiva de nuestro pasado inmediato, podremos extraer maneras de reflexionar sobre nuestros futuros, pero sobre todo sobre la idea misma de futuro, sobre el estatuto del futuro, cómo se construyen o no, se imaginan o nos relacionamos con el futuro en tanto que horizonte de sentido o horizonte o fuente de orientación. Por lo tanto, damos esta mirada a contrapelo hacia el futuro, pero dando ¿no? un vuelco, una especie de voltereta sobre nuestro propio presente. Y lo que me gustaría que nos preguntáramos, también haciendo un ejercicio de la imaginación, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, es ¿qué había antes de este ahora? ¿No? Se han hecho muchas reflexiones, artículos, incluso ya libros, situando el COVID como un antes y un después, ¿no? Como si fuera una fractura solo, pero como yo decía al principio, es una hora, es un presente que además dura, ¿no? Y se instala en nuestras vidas. Pues, ¿qué había en el antes de este ahora? Es decir, ¿dónde estábamos antes de que este antes y después se cortara, antes de que entráramos en este tiempo de la excepción? Y mucho de lo que vemos ahora, mucho de lo que vemos desde este ahora hacia este pasado inmediato, es en realidad mucho de lo que ya había, mucho de lo que ya había, mucho de lo que ya éramos, mucho de lo que ya nos condicionaba, guiaba, alentaba, orientaba, es también, pero quizá bajo condiciones de intensificación, ¿no? O de polarización, mucho de lo que tenemos en el presente. El mundo pandémico, como lo era también el mundo inmediatamente anterior a la pandemia, es un mundo altamente desigual. Esto, digamos, no hace falta argumentarlo mucho, es una constatación que orienta la experiencia de la población mundial y también los análisis, los diagnósticos de muchos autores relevantes de los últimos tiempos. Un mundo altamente desigual, un mundo crecientemente desigual, que también vive la pandemia en condiciones de creciente desigualdad geográfica, planetaria y global, también en las formas de gestionarla. Unas sociedades, no solo un mundo desigual entre sí, entre sus partes, entre su norte, entre su sur, entre sus
zonas periféricas, sus zonas más ricas, sus zonas centrales, sino también cada una de las sociedades que componen este mundo desigual son también muy desiguales. Empezaba el saludo de esta conferencia mencionando las tres personas y las tres personas que han fallecido y las muchas otras que han, ¿no? que han sido víctimas de un incendio. Más de 100 personas vivían en una nave industrial abandonada a las afueras de Barcelona, y esta madrugada misma han visto cómo se incendiaban sus habitaciones. Ya se esclarecerán las razones de este incendio, pero una cosa son las causas, que son las que se esclarecerán. Las razones ya las sabemos: pobreza, marginación, desigualdad, también dentro de las sociedades más acomodadas. Eso sigue siendo pandémicamente existente, por lo tanto no estamos en un antes y un después de estas condiciones de vida. ¿Qué tenemos también? Hemos visibilizado algo que ya se sabía desde hace tiempo: una situación de los sistemas de sanidad, especialmente de aquellos que dependen de los recursos públicos, de los recursos comunes, de los recursos de todos, mermados también a desigual manera, a desigual ritmo, pero vistos sometidos a un impacto enorme de lo que significa una pandemia en este momento, que obviamente es grave en sí misma, pero aún lo es más cuando los sistemas sanitarios de los distintos países hace ya años que, en vez de mejorar, de aumentar y de enriquecer sus recursos y capacidades, han visto cómo se iban limitando, cómo se iban privatizando, cómo se iban expoliando. Eso también era el antes de este ahora. ¿Qué tenemos también ahora que estamos en el pico, ¿no? En el clímax de la investigación médica, de la llegada de la vacuna, de la distribución de recursos sanitarios y médicos ya, digamos, en cierta medida prometedores de un después de este ahora? Pues una economía de mercado, ¿no? Una investigación médica centrada sobre todo en la actividad de la investigación privada, de los laboratorios privados, de sus correlatos bursátiles y financieros, y por lo tanto una pregunta abierta sobre cómo este antes que se ha perpetuado en nuestro ahora, el carácter privado y económicamente muy competitivo de la industria farmacéutica, conducirá o no a una distribución, ya no digo igualitaria, que sabemos que no lo va a ser, sino por lo menos un poco justa, de la vacuna, de los tratamientos y del acceso a ellos. O normalizaremos una vez más la desigualdad planetaria, la desigualdad como destino de este mundo global. Y tenemos también, en ese antes de este ahora, y seguramente tendremos que ver cómo será en un después, una geopolítica de los estados. Este es un factor curioso, o quizá no tan curioso, que nos tiene que hacer leer quizá a contrapelo también esa globalización que hace 20 años muchos sociólogos, politólogos, filósofos ¿no? corrieron a analizar en términos ya de unificación del mundo, de encuentro de las distintas instancias e incluso instituciones políticas más allá del marco del Estado-nación. Estamos viendo en antes de este ahora y ratificado en este ahora pandémico, una geopolítica de los estados muy dura, muy competitiva también entre ellos, muy conflictiva en términos políticos y poco cooperante. Una cosa es que los estados sigan existiendo, otra cosa es en qué condiciones se entienden cuando la globalización no es solo una realidad económica, comercial, mercantil y tecnológica, sino que es, en este caso, una pandemia global, es decir, un cuerpo común amenazado en tiempo real por un solo virus, por una sola enfermedad. ¿Dónde estamos entonces esos nosotros más allá de nuestras fronteras y de las decisiones de aquellos que nos gobiernan y que trabajan por el interés de sus propias instituciones? Este marco, ¿no? Si lo miramos desde nuestro ahora,
Cada uno de estos rasgos intensificado, cada uno de estos rasgos ratificado, nos muestra un mundo muy similar o muy cercano, yo diría el mismo, que en el que vivíamos antes del COVID, antes de que llegara este virus que tenía que cambiarlo todo para bien o para mal. Desde un punto de vista de las condiciones subjetivas en la relación entre este antes y este ahora, encontraremos también rasgos de continuidad y de intensificación. Por supuesto, un individualismo que ya existía desde hace, ¿no?, décadas, quizá más de un siglo, convertido ahora en una gestión por burbujas de la vida, ¿no? ¿Cuál es tu burbuja? Sería la pregunta del nuevo individualismo inmunitario. ¿Cuál es tu burbuja? Es decir, ¿cuáles son los tuyos? ¿Quiénes son aquellos con quienes puedes respirar? ¿No? Con quienes puedes respirar, obviamente, en condiciones de inmunidad, en condiciones de protección, en condiciones de distancia respecto a aquellos que no conoces, respecto a aquellos de quien no sabes la trayectoria, respecto a aquellos que pueden ser amenaza para tu grupo o para ti mismo, según las dimensiones de la burbuja de cada cual. Esto va ligado a una competitividad por ese aire que respiramos, por ese espacio. Se han visto ya los datos, ¿no?, ese cuadro que nos gustaría pintar de otro modo, esos datos que reparten el aire por zonas en las ciudades, ¿no? El aire más denso, las zonas más densamente pobladas, como aquella misma donde hoy en Badalona han fallecido unos inmigrantes, pero también la, la distribución de privilegios en términos de competitividad, también por el espacio, por el tiempo, por el aire. Y una dimensión subjetiva, que es en la que me gustaría detenerme en esta reflexión, que ha ido del ahora hacia el antes y del antes hacia el futuro, es precisamente la que tenía que ver en ese pasado inmediato, en nuestro pasado reciente, con la manera de vivir el futuro. El futuro, de algún modo, en ese antes de nuestro ahora, ya se vivía y ya se experimentaba desde la dificultad por imaginar futuros compartidos. Es decir, que la dificultad que tenemos hoy, y en esto me detendré un poco, la dificultad que tenemos hoy por imaginar futuros compartidos no es un efecto o un síntoma del COVID, ya formaba parte de del pasado de este ahora. Es decir, ya vivíamos en un presente cada vez más expuesto a un futuro en forma de amenaza, ¿no?, en forma de oscuridad, en forma de amenaza, ya sea de catástrofe ambiental, de conflictividad social, de un mundo que no se dejaba pensar más allá de un presente conflictivo y de un futuro amenazador. Esto quizá ahora ha tomado nuevos rasgos, ha incorporado nuevos protagonistas, tiene a un virus y sus efectos incorporado a ¿no?, el escenario de las amenazas globales, pero ya estábamos en esa dificultad. Eso esta situación, digamos, esta relación, esta experiencia, porque no es una situación, aquí ya estamos en la dimensión subjetiva, no estamos describiendo parámetros objetivos del mundo, sino maneras de hacer experiencia del sentido y de ¿no?, y de la orientación que nos pueden dar sus realidades. Esto lo analicé en Nueva Ilustración Radical, en uno de los libros que se han mencionado en la presentación, bajo la idea o bajo la expresión de condición póstuma. La condición póstuma, a diferencia de lo que Jean-François Lyotard había llamado la condición posmoderna, y de aquí viene un poco el desplazamiento del término, es esa época que se percibe, o yo la definiría como esa época que se percibe a sí misma como el después de un después, ¿no? Es decir, si lo póstumo es esa vida que pueden tener nuestros recuerdos, nuestras obras, nuestros papeles, nuestros mensajes, después de todos los después, es decir, después de nuestra propia muerte, a la condición póstuma como condición de experiencia del mundo, como época, ¿no?, como descripción de una era, sería aquella precisamente que se experimenta a sí misma o se vive a sí misma como el después de los después, es decir, de los imaginarios de futuro, después de la muerte del futuro, que no quiere decir que no haya tiempo por delante, sino que lo que no hay son los imaginarios de futuro disponibles
que habían guiado hasta entonces el curso de la historia, de la acción colectiva o de los imaginarios sociales. Hablo de algo que, tema muy recurrente en toda la reflexión sobre la modernidad, la posmodernidad y yo diría también en la condición póstuma, que es la crisis y según cómo se analicen, el fin del imaginario de progreso, de los horizontes de desarrollo y de los proyectos revolucionarios, por nombrar tres maneras posibles de señalar ese sentido orientador del futuro de la modernidad, ¿no? Después estaríamos en el después de esa historia cuyo presente encontraba sentido en el futuro. La modernidad sería esa era en la que todo presente se explica por el futuro que anuncia, en términos colectivos, en términos históricos, pero incluso también en las narraciones personales y familiares, ¿no? La novela de formación, que es un género muy propio de la novela moderna, es precisamente la que nos cuenta cómo un individuo va atravesando distintas etapas de su educación sentimental, de su formación en la experiencia, de su trayectoria vital. Y de aquí tenemos, ¿no?, parte de la base del género novelesco moderno, pero también las historias colectivas, los imaginarios de transformación social o, por ejemplo, la pedagogía, ¿no? Un tema que a mí me preocupa y me interesa especialmente. La pedagogía moderna se explica precisamente como aquella capacidad que tenemos para educar a otros, a los más jóvenes o a aquellos que no han tenido acceso al saber, ¿para qué? Para que progresen, para que tengan un futuro mejor y sobre todo también para que puedan darlo a aquellos que vengan después de sí mismos. Por lo tanto, todo este imaginario de la modernidad ya hace tiempo que estaba en crisis, mucho antes de que llegara el COVID, y ya éramos nosotros, ¿no?, esta sociedad contemporánea, en parte posmoderna, pero quizá ya más que posmoderna, ¿no?, que vivía después de esas vidas que había imaginado. Y por eso la llamé esta condición póstuma. Pero ¿qué es el tiempo entonces, ¿no? Si el tiempo no puede imaginarse más que como el después de un después, el tiempo pasa a ser un hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo seguiremos viviendo de estos imaginarios que ya no están por delante, ya no nos impulsan, sino que nos orientan casi como aquello de lo que veníamos, ¿no? El futuro como orientación desde el pasado. Estamos entonces en un tiempo de prórroga, ¿no?, en el tiempo excedente después del partido, ¿no?, del gran partido, o en un tiempo que resta. Ese hasta cuándo, que por ejemplo pienso que era la pregunta clave y pienso que lo continúa siendo, ahora, aunque ahora esté ladeada o marginalizada en nuestras preocupaciones más inmediatas de la crítica ¿no?, ecosocial, de la crítica ecofeminista y también de las preocupaciones por la crisis climática. ¿Hasta cuándo podremos seguir viviendo como vivimos en los ritmos de producción, devastación y destrucción del planeta que mantenemos y también con todas las consecuencias de las que hablábamos antes, de desigualdad social, de expulsiones, ¿no?, de migraciones y de vidas invivibles que genera este sistema? ¿Hasta cuándo? Es un modo de preguntar por el tiempo que no se orienta por el imaginario, ¿no?, o los proyectos de un futuro mejor, sino por la posibilidad o no de sostener un poco más eso que hoy reconocemos como mundo, como sociedad o como presente. Entonces, la sostenibilidad, por ejemplo, pasa a ser más un concepto de equilibrio conservador, cómo podemos seguir así un tiempo más, que como motor de proyectos de cambio y horizontes de sentido nuevos. Por lo tanto, un futuro entendido como conservación, y eso quiere decir también un futuro entendido como disputa en torno a ese futuro, porque un futuro que solo puede ser conservado, un tiempo que solo puede ser un poco más prolongado, ese tiempo que resta, se convierte, como el resto de recursos del planeta materiales, en este caso es un recurso simbólico, se convierte también en un bien escaso. Cuando el futuro no se puede crear, y futuro estoy llamando no al tiempo como tal, sino a estos imaginarios, proyectos compartidos, etcétera, cuando no se puede imaginar, cuando no se puede crear, cuando no hay creación, generación, invención, imaginación de futuro que hay eso que nos queda y por lo tanto se convierte en un bien escaso, en algo a disputar, en algo que se convierte en privilegio. Una nueva forma de privilegio hoy es
precisamente poder seguir imaginando un futuro por lo menos un poco compartido y si no ya totalmente privatizado. La privatización de los futuros como del resto de recursos del planeta y de la vida social y cultural de la humanidad es hoy, pienso, la gran batalla de nuestro presente. Y aquí sí que caigo ya en la relación entre presente y futuro. Puede ser el futuro, nos podemos permitir que los futuros compartidos sean cada vez más un bien escaso. Eso de lo que cada vez más partes de la población e incluso diría yo de los seres, porque no somos solo humanos, sino somos todas nuestras relaciones con seres humanos y no humanos, quedan expuestos a no poder formar parte de ese futuro. Hablo aquí de extinción, por ejemplo, ¿no? Uno de los conceptos que desde la biología, desde hace mucho tiempo ya, se han puesto sobre la mesa, no solo como un hecho empírico de contabilización de cuántas especies se extinguen cada día, cada mes y cada año en nuestro planeta, sino de la posibilidad misma de nosotros como causa de esta extinción y de nosotros mismos como objeto posible de esta extinción, es decir, de que nos extingamos a nosotros mismos por causa de nuestra propia acción. Eso ya era el escenario en el que estábamos, no hacía falta que llegara el virus, lo supieron escuchar muy bien precisamente todos esos jóvenes, muy jóvenes de todas partes del planeta, que estaban en las calles cada viernes y muchos otros días, justo antes de que nos asaltara el virus y nos encerrara en nuestras casas, ¿no? Los jóvenes de Extinción Rebelión, de los Viernes por el Futuro, de los movimientos por el clima, que sumaron su energía y sus fuerzas a tantos otros líderes ambientales de tantas partes del mundo que a lo mejor no siendo tan jóvenes llevan ya muchos años planteando esta cuestión, esa cancelación del futuro en forma de extinción material y esa cancelación del futuro en forma también de cancelación de la imaginación, de la posibilidad de imaginarnos como parte de, ¿no? de un después que pueda ser vivido y no solo pueda ser disputado o arrancado o robado. La idea de nos habéis robado el futuro o de Juventud sin futuro, también es muy curioso cómo vincula las dos grandes movilizaciones prepandémicas. En 2011, la gran movilización global que empezó en las orillas precisamente de este Mediterráneo que nos vincula y que nos une y que nos debería aproximar mucho más de lo que sucede en este momento. En ese 2011 desde España, por ejemplo, salió toda una marea granate, se llamó así por el color del pasaporte, que se tuvo que ir por condiciones materiales, como sucede también cada día en muchos de los países del continente africano y de su zona norte también, y, y se organizaron en una buena parte de este movimiento como un colectivo que se llamaba Juventud sin Futuro, ¿no? Y hablaban ya de esta condición de expoliación, no solo, ¿no? De expolio, no solo de derechos o recursos materiales, salario, precarización, vivienda, sino cómo todo eso dibujaba, se encarnaba en un cuadro donde lo que quedaba ausente, donde lo que ya no había era futuro. Esa juventud sin futuro es hoy ya un poco más mayor, está dispersa por el mundo. Se ha hablado mucho durante la pandemia de todas esas enfermeras y trabajadores sanitarios que desde países como Portugal, como España y otros del sur europeo y por supuesto del norte africano están trabajando en países más ricos y están hoy atendiendo a las víctimas de la pandemia en esos países después de esa expulsión, de esa, ¿no? de esa movilización, de esa movilización forzada a buscar la vida hacia otros lugares. Y las movilizaciones de 2019 en torno al clima, esas que estaban teniendo lugar cuando llegó el COVID, ¿no? que sacaban viernes a viernes y tantos otros días a tantos jóvenes en las calles de todo el mundo, precisamente hablaban de lo mismo. Nos habéis robado el futuro, fueron una de las frases, por ejemplo, que dijo Greta Thunberg en alguno de sus discursos. Nos habéis robado el futuro en otro sentido que se acoplaba al anterior, al de hacía casi una década, ¿no? La destrucción de lo vivible en términos de precariedad económica, laboral, de vivienda, ¿no? de acceso a los derechos básicos en las ciudades, se juntaba
con la destrucción ambiental, de la sostenibilidad, entendida no solo como preservación ¿no? y prórroga un tiempo más de esta forma de vida, sino como promesa de una vida mejor, y por lo tanto de lo que serían las condiciones básicas y fundamentales de una vida vivible, que finalmente es lo único que define un futuro. Un futuro es que la vida sea vivible y eso quiere decir durable y no solo conservable, no solo preservable, sino vivible en términos de transición, de transformación y de durabilidad en ese tránsito que es siempre la vida, en esa transmisión y en esa recreación o imaginación de sus propias formas. Cuando el futuro deviene un bien escaso, algo a disputar, algo a robarnos los unos a los otros, algo de lo que expulsar a tantas partes de la población del mundo, ¿quién queda en el cuadro? Quedan muy pocos y entonces, digamos, la promesa digamos, ¿no? de composición se rompe, pero también la posibilidad de disputarla. Llegados aquí, yo quisiera acabar mi reflexión girando la pregunta inicial de la que partía, esa pregunta que guía y orienta tantas conversaciones hoy: ¿cómo será el mundo post-COVID? ¿Habrá un mundo post-COVID? ¿Cómo lo podemos imaginar? Para mí no se trata tanto de poder preguntarnos cómo será el mundo post-COVID, pues ya hemos descrito que el de antes, el de ahora y seguramente el de después no será tan distinto o será más de eso que ya conocíamos, sino que para mí la pregunta fundamental, esa que abre una brecha filosófica, política, personal, de compromiso concreto también con las prácticas del cada día, es no cómo será el mundo post-COVID, sino cómo podemos volver a imaginar futuros compartidos tras el COVID. ¿Cómo podemos volver a imaginar futuros compartidos tras el COVID? Y si el COVID o quizá esta experiencia pandémica nos puede ayudar a romper con esa condición póstuma, a salir de esa convicción, de esa dificultad, ¿no? De esa rendición a la hora de imaginar futuros compartidos. Y para ello hay una pregunta que pienso que no está en manos no es monopolio de intelectuales, ni de filósofos, ni de expertos, pero sí deberíamos hacérnosla a todos y todas de forma, ¿no? Sin miedo, ¿no? Y cada día. ¿Habremos aprendido algo? ¿Habremos aprendido algo como parece que no aprendimos en la crisis de 2008? Y cuando digo habremos aprendido algo, no lo digo en términos de lección moral, ¿no? Como cuando un padre o madre nos regaña y nos dice, a ver, ¿no? A ver si lo has aprendido, ¿no? O esos maestros castigadores, a ver si aprendes. No se trata ¿no? de aprender la lección en términos de rectificación, de castigo, de lección moral. Pienso que hay aprendizaje, y de esto va un poco mi último libro, mi libro último, Escuela de Aprendices. Pienso que hay aprendizaje cuando hay experiencias transformadoras. Es decir, experiencias transformadoras son, antes de ser proyectos transformadores, son esas experiencias que nos transforman a nosotros, que no nos blindan en la protección de lo que ya éramos, que no nos encierran en la burbuja de lo que ya somos, que no nos protegen en los imaginarios de los que ya disponíamos, sino que nos transforman precisamente más allá de todos estos límites y de todas estas identidades y condiciones. ¿Habremos aprendido algo? Para mí, y dejo estas tres preguntas abiertas para concretar un poco la cuestión y para que nos dé pie, si podemos, a través de estos artilugios, compartir algunas reflexiones y si no, para dejarlas para quienes las puedan escuchar. Se podría concretar en estas tres preguntas. ¿Habremos aprendido a inmunizar más o a cuidarnos mejor? Es una primera manera de concretar habremos aprendido algo de forma concreta y de forma experiencial que podemos preguntarnos también cada día en nuestras vidas. ¿Habremos aprendido a inmunizar más? Yo no digo que la inmunización sanitaria no sea necesaria, todos tenemos que aprender a manejarnos con mascarillas y otros modos de higiene, pero más allá de eso, la única respuesta a las amenazas de nuestro tiempo y futuras es más inmunización,
o mejores cuidados? ¿Queremos un sistema más inmune o unos sistemas de vida más capaces de cuidarse a sí mismos y a nosotros mismos? Un sistema que no puede parar y por lo tanto lo tiene que, ¿no?, higienizar todo cada día, controlar todo cada día para que no paremos, o un sistema que puede parar y cuidar sin romper las vidas económicas, las vidas materiales y los futuros de cada uno de nosotros. Esa sería una primera manera de traducir esta pregunta por el ¿habremos aprendido algo? Otra manera de concretarla en términos, en este caso más políticos, sería ¿habremos aprendido a obedecer más o a coordinarnos mejor? También son maneras distintas de actuar en lo colectivo. Hay momentos en que pienso que las poblaciones, las sociedades, los ciudadanos de cada uno ¿no?, de nuestros entornos en el mundo, en un primer momento, hemos sido necesariamente obedientes a, ¿no?, a instrucciones que se nos han dado desde el desconocimiento, y ahí pienso que el desconocimiento ha sido aceptado. Todos, todas hemos sabido que de algún modo teníamos que parar aquello que podía ser causa de contagio, fuera lo que fuera. Otra cosa es la obediencia colectiva a algo que, como no sabemos cómo funciona, debemos actuar, digamos, a ciegas y por lo tanto desde este lugar. Otra cosa es, ¿saldrá de ahí, ¿no?, una sociedad de la obediencia o una capacidad de coordinación mayor, precisamente de esa capacidad de coordinarnos incluso cuando no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos? ¿Qué tipo de acción colectiva, ¿no?, queremos haber aprendido a través de este ahora pandémico? Y finalmente, una tercera dimensión, en este caso más emocional, pasional, también antropológica, de esta experiencia pandémica sería para mí: ¿habremos aprendido el miedo de nuevo, ¿no? ¿Lo habremos incorporado aún más miedo? ¿O habremos encontrado claves para una confianza mutua? La confianza nunca es de un solo lado. No se le puede pedir a un pueblo que confíe en sus gobernantes si los gobernantes no confían en el pueblo, ¿no? O entre personas. No, yo no puedo pedir a nadie que confíe en mí si yo no confío en esa persona. Y así podríamos hablar de relaciones institucionales, de relaciones culturales, de relaciones educativas, de movimientos sociales. Todas estas dimensiones de la vida en común habrán ganado no en el sentido competitivo, sino abierto, se habrán dado más razones para la confianza mutua o habremos incorporado más claves para el miedo, habremos aprendido más miedo. Estas tres maneras de bajar la pregunta, ¿habremos aprendido algo?, tendrían muchas más. Cada uno de nosotros podría añadir más maneras de concretar esta pregunta, pero pienso que es la que, ¿no?, desarrollar de forma práctica, de forma concreta, también de forma especulativa, de forma imaginativa, ¿no?, todas estas declinaciones del aprendizaje, todas estas preguntas en torno a qué hemos aprendido algo y cuáles son las dimensiones de ese aprendizaje del ahora pandémico, enlazado con el antes, ¿no?, con el pasado inmediato y con los futuros también próximos que podemos vivir. Pienso que es la gran tarea social de nuestro momento. La tarea social la realizamos todos, desde escuelas, desde barrios, desde colectivos, en las familias, entre amigos, desde todas esas relaciones que componen precisamente esos mundos comunes hoy tan atenazados por miedos, por fronteras, por burbujas, por desigualdades y por la dificultad de encontrarnos precisamente en esa confianza mutua. Cultivarla de forma concreta pasa por no tener miedo a hacernos estas preguntas, a hacérnoslas también unas a otros, verificarlas, experimentar con ellas y ver que no todo está escrito, aunque parezca que no sepamos nada, ¿no? Que no está todo, digamos, por ser obedecido, aunque no sepamos qué hacer, y que por lo tanto, desde ese lugar, ¿no?, en el que las dimensiones del aprendizaje desde la confianza mutua pueden abrir, componer espacios para lo común, es desde donde podemos, no sé si modelar el futuro, no creo que esto sea especialmente interesante,
pero sí imaginarlo, que quiere decir que aunque no tengamos modelos para ello, sí podemos estarlo creando desde este día a día, desde este compromiso práctico y desde este encuentro, desde la confianza mutua. Con esto termino mis reflexiones, espero que den pie a una pequeña conversación y si no las dejo para que podamos reflexionar a partir de ellas cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestros espacios de vida y de encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por tu charla, verdaderamente, verdaderamente sabia, como no puede ser menos en manos de una filósofa, cuando nos ponemos en manos de una filósofa. Antes de pasar a las preguntas que nos han llegado, a mí me gustaría hacerte una, precisamente a propósito de esas últimas preguntas que tú planteabas. Había una primera pregunta, ¿habremos aprendido algo? Y a continuación las desglosabas en tres posibles preguntas, pero que podrían ser muchas otras, Sí. por supuesto. A mí me gustaría retroceder un poquito a la primera. ¿Tú crees realmente que habremos aprendido algo o no? Yo pienso que no estamos aprendiendo mucho, es decir, no me sé poner en el después del después aún, ¿no? Por eso aún pienso que podemos incidir desde esa tensión, ¿no? De llevar al terreno del aprendizaje, es decir, de la experiencia transformadora, todo esto que aún estamos viviendo. En el aún pienso que no estamos aprendiendo mucho, que, digamos, que estamos viviendo muchas cosas, pero desde la urgencia de cerrarlas, ¿no? Que se acabe, que es lo, está en el cuerpo, obviamente queremos que se acabe, pero ¿cómo queremos que se acabe? ¿No? Esa es la parte que hay que abrir. Y todos tenemos que colaborar en que se acabe, por supuesto, ¿no? Ahora tenemos la ficción del fin de año, le hemos dado poderes mágicos al 2021, parece que cambiar de número nos va a salvar de todo, sabemos que no. Entre otras cosas porque desde este trazo, ¿no?, que he hecho desde delante, es claro que las dimensiones principales de los problemas que tenemos se encarnan en el virus, pero no vienen del virus, ¿no? Entonces, claro, incluso si acabamos con el virus más rápidamente de lo que parece, tampoco habríamos resuelto gran parte de los problemas que nos atraviesan. Por lo tanto, bueno, yo pienso que estamos, o sea, si insisto en esto es porque pienso que no estamos aprendiendo mucho. Claro. Muy bien, pues entonces nuestra compañera Miriam Menís nos va a ofrecer una selección de 4 o 5 preguntas que nos han ido llegando. Miriam. Sí, hola, buenas tardes a todo el mundo. Tenemos una pregunta de Imán, de Rabat. ¿Cómo definiría en términos filosóficos al ser humano del siglo XXI? ¿Cuáles son sus principales virtudes, sus grandes defectos y sus mayores miedos? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es de envergadura amplísima. Si la pregunta me invita, entiendo, a situar esta definición en el siglo XXI es porque no espera una definición abstracta del ser humano, que esto ya podemos dar muchas y la historia de la cultura nos da muchas, sino un poco dónde estamos en tanto que humanos, ¿no? Que nos puede definir en este tiempo llamado siglo XXI en el que ya nos encontramos. Y pienso que si algo nos define precisamente es lo humano como experiencia de un límite, ¿no? Y lo humano se ha definido en otros momentos como experiencia de una potencia, por ejemplo, ¿no? O de una fuerza, o de algo que, ¿no?, que crea, que abre, que produce también el hombre productor. Quizá ahora estamos en la humanidad límite, ¿no? Límite de sí misma y límite del propio mundo que habita, ¿no?, que es nuestro planeta de momento y sus formas de vida, porque no solo el planeta ¿no?, como suma de recursos y materiales naturales, sino que es también el mundo, como conjunto de relaciones posibles y formas de vida que conviven. Yo diría que la humanidad en el siglo XXI la podemos definir desde esta condición, ¿no?, de humanidad límite, límite de sí misma, límite de su mundo, y por lo tanto nos definiremos a partir de lo que hagamos con ese límite y de lo que hagamos sobre ese límite o más allá, que también hay más allá que se están imaginando de muchos tipos, postplanetarios, posthumanos, todos los límites que conocemos. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Shakir.
Se habla con menos gravedad en la televisión, sobre todo de los muertos de la segunda ola del COVID. ¿Sería porque hemos caído en la trampa de la costumbre de escuchar a tantos muertos? ¿La muerte se ha convertido en números en este punto? Sí, es muy cierta, digamos, la afirmación que hay dentro de esta pregunta. Los números que quizá en la primera ola nos asaltaban, ¿no? Casi como heridas en un primer momento, quizá ahora nos han acabado anestesiando de algún modo, ¿no? Ayer mismo recorrió todas las redes, o esta noche, el discurso de Angela Merkel sobre la Navidad y sobre las fiestas que vienen, y nombró los 519 o 590 muertos diarios, ¿no? Y yo escuché ese número y por un momento no entendí si hablaba de Alemania, si hablaba de Europa, o sea, ya no sabía situar el número en relación al espacio, ¿no? A qué conjunto de población estaba hablando. Los números se han vuelto o muy grandes o muy pequeños en función del momento en que escuchemos, de la relación que establezcamos con lo que pasa, y por lo tanto sí que nombrar una objetividad y son necesarios, por supuesto, pero ¿qué forma da a nuestra experiencia de lo que está pasando? También es verdad que es una enfermedad, esto lo analizaba hace poco en un programa, que no está generando un imaginario visible, porque claro, tiene unos síntomas que se confunden con muchas otras enfermedades, es decir, no tenemos una tipología en la cultura que está generando visible del enfermo o enferma de COVID, desde una tos hasta un dolor de estómago, hasta un ahogo en una UCI, son COVID, por lo tanto no tiene un imaginario único. Cuando se vuelve más grave no lo vemos porque se vive, ¿no?, en condiciones de encierro y de cuidado intensivo. Por lo tanto, también es una percepción de la que solo tenemos, digamos, el confinamiento, ¿no?, como algo compartido, y el confinamiento tanto de sanos como de enfermos. Entonces, yo pienso que esto también, con el tiempo, cuando no hemos visto a los muertos, no sabemos reconocer a los enfermos, cuando lo están no los vemos, am, también generará, ¿no?, toda una manera de relacionarse con esa invisibilidad muy visible, con esa presencia ausente, con esa confusión de una enfermedad que no se manifiesta por sí misma, ¿no?, que no la vemos claramente definida. Y esto yo pienso que también hace muy difícil, digamos, convivir entre números y percepciones, porque ¿dónde están las percepciones cuando solo tenemos números? Y cuando solo tenemos números y no vemos percepciones claras, ¿dónde está el enfermo? ¿No? Entonces hablamos, lo decía una doctora el otro día, hablamos mucho de la enfermedad y muy poco de los enfermos, pero es que los enfermos sí nos confunden, ¿no? Hay positivos, asintomáticos y personas muy graves. Entonces, bueno, poco a poco yo pienso que eso es otro trabajo importante de la cultura, de la educación, de los imaginarios, ¿no?, de cómo, también de los medios de información, del arte, ir creando un imaginario que nos permita percibir de forma transformadora, ¿no?, como una experiencia que nos vincule esta enfermedad. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Hassan de Fez. ¿Puede la filosofía cambiar el mundo? ¿Cómo? Eso se le ha pedido tantas veces, ¿no?, que no solo lo pienses, sino que lo transformes. Se ha dicho a la manera de Marx, pero se ha dicho también de muchas otras maneras también en otros momentos. Yo pienso que nada cambia el mundo por sí o la sociedad por sí mismo, ni la educación, ni la filosofía, ni la cultura, ni nada, pero todo lo hace. Es decir, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a pensar por composición, ¿no?, de forma más ecosistémica que directamente, am, digamos, modeladora, ¿no?, o causal de transformación. Entonces, digamos, nada, si lo aislamos, hace nada. Mi charla hoy no está haciendo nada en el sentido de cambiar el mundo o la sociedad, y a la vez, ¿qué sería el mundo sin cada una de estas cosas, ¿no?, sin cada una de estas palabras, sin cada una de estas aportaciones, sin cada uno de estos compromisos? Pues la transformación para mí está ahí, y eso, digamos, es la tensión, esa tan difícil siempre, además, tan difícil de escalar, ¿no? ¿Dónde está hoy la escala de la acción transformadora? ¿Dónde está hoy la escala en la que se sitúa, ¿no?, la posibilidad de ver las consecuencias de nuestra acción? Y hay que hacer una lectura multiescalar, que quiere decir eso, ¿no?, por composición de elementos.
José María, ¿otra pregunta más? ¿Podemos? Sí, por favor. Tenemos una pregunta de Aisha de Tánger y dice, filosofar, pensar, ¿es hoy en día un acto subversivo? ¿Puede ese ser el motivo por el que esa disciplina sea cada vez más arrinconada, más relegada? Sí, bueno, lo ha sido en muchos momentos de la historia y por parte de todo tipo de sociedades, es decir, la filosofía nunca tiene un pasado glorioso que no sea mítico de alguna manera, incluso el mito fundacional en el caso de la filosofía occidental, que es, ¿no?, ese ágora griega y los griegos filosofando, fue un escenario de persecución y muerte, ¿no? La muerte de Sócrates es el verdadero mito fundacional de la filosofía y no el ágora como espacio de libertad de la palabra. Por lo tanto, esa persecución siempre está ahí, de formas más sofisticadas, menos, más domesticadas o más represivas. Claro, la filosofía, si no se convierte en una sistemática estéril, es precisamente la posibilidad de preguntar cuáles son las condiciones de verdad de cualquier discurso, de cualquier posición, de cualquier valor ético, político. Es decir, que precisamente va a la raíz de donde cada uno de estos discursos, acciones, leyes, valores pretende fundamentarse. Por lo tanto, ir ahí de dónde se sostiene esto, por qué, quién lo ha acordado, de qué manera, ¿no? ¿Qué hace aceptables, veraces, verdaderas, ciertas, pues podemos decir de muchas maneras, esas, ¿no?, esas posiciones llamadas verdades o no que mantenemos y que nos mantienen y que nos vinculan, eso es lo que cada vez pone bajo su foco la filosofía. Por lo tanto, claro, tiene este peligro no de querer destruirlo todo, sino de querer ponerlo todo bajo una luz examinadora, escrutadora y también creadora, porque no solo examina, sino que crea, pienso, abre la posibilidad de replantearnos siempre aquello que ya ha sido pensado. Tenemos una última pregunta de Ibrahim, de Rabat. La filosofía es concebida por muchos como algo inútil, como un puro ejercicio mental sin capacidad de tener efectos en la realidad o en la propia existencia. ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que ya lo he contestado un poco enlazando las preguntas anteriores. Si la utilidad la medimos solo en términos de resultados, objetivos, consecuencias inmediatas, bueno, quizá entonces siempre hay un balance pobre en ese sentido contable, ¿no?, de que hemos conseguido. Pero yo creo mucho en las transformaciones de fondo, ¿no?, y de largo recorrido, en ese ir y venir. Por eso he hablado del futuro saltando al pasado, ¿no?, en esos tiempos que se entrelazan, y también las ideas, las palabras, los discursos hacen esto, ¿no? Las preguntas lo que hacen es abrir maneras distintas de volver a enlazar el sentido de aquello que nos pasa hoy, ¿no? Y poder hacerlo con la libertad de no quedar atados a la inmediatez, a los resultados, a lo obvio, ¿no?, a lo inmediato. Y esto, bueno, digamos, sí que pienso, no sé si es útil, pero sí que pienso que es muy necesario, ¿no? Quizá lo útil y lo necesario no son exactamente lo mismo siempre o no acaban de coincidir del todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marina, por tus palabras y por hacernos pensar, por hacernos reflexionar e ir un poco más lejos de lo que habitualmente lo hacemos, que para eso está la filosofía. Aquí terminamos. Durante casi 2 meses, entre el 20 de octubre y hoy, hemos podido oír y sobre todo escuchar al virólogo Luis Enjuanes, al economista Miguel Sebastián, al filósofo José Antonio Marina, al psiquiatra Mehdi Páez, a la historiadora experta en salud pública Ana María Carrillo y hoy mismo a otra filósofa, a Marina Garcés. Y realmente ha merecido la pena. Les estamos profundamente agradecidos por compartir sus conocimientos con nosotros, que es siempre lo que intentamos. Y a ustedes muchas gracias, a todos los que nos han seguido durante estas semanas y a todos los que no han podido hacerlo en directo. Ya saben que las tienen todas estas grabaciones en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Rabat, donde seguirán durante mucho, mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero bastante. Para 2021, por continuar con la superstición de los números, tenemos preparadas muchas otras propuestas, siempre de calidad, siempre de primera fila, que es lo único que merece la pena hacer.
Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo año. Gracias, José María, y gracias al Instituto.